Buenas tardes. Este video se realiza para efecto de que tengan ustedes un apoyo para lo que va a ser su presentación de este día viernes 8 de abril, lo que va a ser su exposición, esperando que sea de gran apoyo. Antes de comenzar, les recuerdo que tienen que hacer una entrega por escrito del trabajo que van a exponer, agregando cada uno de los participantes los contenidos que van a exponer por escrito. Cada hoja que a ustedes les corresponda agregar en los contenidos debe de tener el nombre de la persona que lo va a exponer, de la persona que lo está agregando a dicho trabajo. Requisitos, ya saben que deben, a base de recordatorio, debe de realizarse una portada, un índice, un glosario de los términos más importantes, una bibliografía y, por supuesto, el contenido principal que se va a desarrollar relativo al tema. Vamos a compartir a continuación las diapositivas en las que ustedes se van a poder respaldar y que les voy a hacer llegar a más tardar el día de mañana, para efecto de si quieren incorporarlas a su presentación. La primera diapositiva, aquí van a dar una fase introductoria donde van a abarcar lo que son las definiciones tanto de economía, una definición para entender lo que es la globalización y cómo está relacionada con la economía y cómo se realiza ese proceso de integración a través del desarrollo económico de cada una de las naciones. ¿Qué impacto va a tener dentro de la sociedad? En la segunda diapositiva, ya que hayamos visto el parámetro general en cuanto a conceptos básicos para entender nuestro tema a abordar, vamos de manera brevísima a abarcar lo que es la historia de la globalización a través de tres aspectos. El primero, un proceso de larga duración, un proceso de mediana duración y un proceso histórico reciente. En el de larga duración podemos ver los impactos de determinada época. Ustedes pueden poner un ejemplo, por ejemplo, en la industrialización o cómo se desarrollaron las economías a nivel internacional. Un ejemplo importante que ya haya quedado en la historia, ¿no? A lo mejor cómo afectó después de la Segunda Guerra Mundial la economía. Fue un proceso de larga duración, entonces ya una vez que se dio el fin de la Guerra Mundial, cómo se vino la economía para todos esos países que intervinieron, ¿no? Por dar un ejemplo, a final de cuentas, los que van a decidir qué ejemplo incrustar son ustedes. Proceso histórico de media duración. Podemos señalar, por ejemplo, el caso de los convenios o de los contratos a nivel internacional que manejan cierto grupo de naciones y que hacen bloques para apoyar el desarrollo de su economía, ¿no? Ejemplo, yo pondría el TLC, sería un ejemplo muy interesante de comentar, ¿no? Y es un proceso a mediana duración. El objetivo del Tratado de Libre Comercio que firmaron México, Canadá y Estados Unidos, ¿cuál era el objetivo primordial? Era liberar, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá, el derecho del pago de aranceles. ¿Qué es el arancel? El arancel es como una especie de impuesto por exportar o importar ciertos productos y que se diera un comercio de manera libre, y esto se iba a dar en un lapso determinado mientras durara ese contrato del TLC que se firmó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con él? Fue a mediano plazo. ¿Por qué? Pues porque fue a través de un contrato y fue en un plazo determinado para ver cuáles eran los efectos y qué tanto había beneficiado a cada uno de los países que habían firmado dicho contrato en cuestión económica, ¿verdad? Y un proceso histórico de manera reciente, algo que haya impactado en la economía, algo muy reciente que todavía lo estamos viviendo. Y eso podríamos mencionarlo inclusive de manera particularísima, ¿no?
vino el COVID, nos impactó económicamente. Sí, se cerraron muchos comercios, impactó inclusive en lo que es el empleo de cada uno de nuestros familiares, ¿verdad? Muchos dejaron de trabajar porque estaban dedicados al comercio y fue un cese total, ¿no? Entonces sería muy interesante que ustedes pudieran abordar como ejemplo cuál es uno de los efectos que se dio en el COVID, cómo se dio, por qué se dio, qué impacto tuvo la globalización, el impacto económico, ¿no? ¿Qué tanto afectó? No nada más a México, en nivel internacional se puede decir a muchos países, ¿verdad? Cómo se están recuperando. Inclusive pueden tomar una nota como referencia, ¿no? Alguna nota que ustedes investiguen y vean, mira, aquí en la nota dicen que se han perdido tantos millones de pesos que se manejaban y que entraban, no sé, a México y que porque se detuvo el comercio, durante tanto tiempo se dejó de tener estos ingresos que venían de fuera y que ayudaban mucho al desarrollo de la economía en México, ¿no? Entonces, podemos hacer el análisis, es algo reciente que estamos viviendo, ¿no? Que todavía está vigente. Ustedes sabrán qué ejemplo, igual y yo les doy un parámetro, pero ustedes pueden desarrollar el parámetro que ustedes deseen o el ejemplo que ustedes deseen. Si quieren cambiarlo, adelante. Entonces, una de las personas que exponga puede desarrollar uno o los tres ejemplos. Ahí ustedes se ponen de acuerdo, jefa de grupo, jefa de líder de grupo de exposición. Te recuerdo que tú eres la encargada de determinar qué va a exponer cada uno. Trata de ser justa y dar cantidades más o menos iguales para que todos tengan la oportunidad de defender y de desarrollar su trabajo. Otra persona puede hablar también sobre lo que son las características de la globalización. Estas inclusive, si ustedes primero quieren hablar de los términos básicos que mencionamos, globalización, economía, desarrollo de las sociedades y después abarcar características antes de abarcar el antecedente histórico, lo pueden reacomodar y pueden hablar primero de cuáles son las características de la globalización. Pero es importante que las señalen y que enfaticen en estos tres elementos que les estoy mostrando a través de esta diapositiva. También necesito que ustedes dentro de su trabajo me incrusten cómo se percibe la globalización en la vida cotidiana. Con un breve ejemplo que ustedes señalen, pues el impacto de la globalización, por ejemplo, en la economía de cierto negocio, que estábamos desarrollando un restaurante, vinieron cambios y ya no pudimos desarrollarlo. O por ejemplo, teníamos cierto comercio, subieron impuestos del tipo de comercio y tuvimos que quitar el alcohol porque el alcohol, la venta de alcoholes implica que se pague un poco más de impuestos, o la luz trifásica, o rentábamos el local. Ustedes sabrán qué ejemplo empatar en el que se pueda reflejar cómo impacta la economía personal, el desarrollo, tu desarrollo personal económico, cómo impacta de manera a tu nación, ¿no? ¿Qué tanto le ayuda o le perjudica el que tú fracases o seas exitoso, ¿no? En algún negocio o en alguna cuestión empresarial, emprendedora que tú tengas en lo personal. A lo mejor eres innovador y sacas un producto que no estaba en el mercado y estás aportando algo nuevo, algo novedoso y que facilita a lo mejor la limpieza, o a lo mejor es un producto de cosméticos que es muy, muy efectivo, que ayuda mucho a la persona a la que va dirigida, no sé, a combatir acné, o a quitar manchas, es muy efectivo, resulta muy bueno y le va muy bien en el mercado. ¿Qué tanto ayudó el que tú desarrollaras esa actividad empresarial? Podemos hablar de casos exitosos
o de casos en los que totalmente le va muy mal, ¿no? En lo personal a la persona que invierte en dicho giro. Entonces, necesito aquí, básicamente, que me desarrollen un ejemplo. Elementos importantes que necesito que alguien desarrolle para que visualicemos. Hablar del proceso de globalización, primero es analizar el aspecto comercial, cómo se va a desarrollar entre las naciones. Esto es, estamos hablando de, obviamente, sistemas capitalistas, sistemas que hacen inversiones con capitales diversos y varios a determinado giro para el beneficio de la sociedad. Entonces vamos a hablar de cuáles son las ventajas que pudiéramos captar a nivel mundial en el aspecto comercial, productivo y financiero. La importancia del manejo de recursos cuando tú como emprendedor abres un negocio, ¿no? ¿Qué tanto inviertes? ¿Qué tanto tienes de colchón? En el aspecto de dinero de reserva, por si algo se te sale de las manos y que tengas ese dinero para que no se te venga el negocio abajo y que puedas seguirle dando inversión, ¿no? Que reinviertas hasta el momento en el que éste te sea productivo. Esos son los elementos más importantes que necesito me los desarrollen a través de un ejemplo o a través de algún texto que les pueda ayudar para que ustedes puedan dar mejor comprensión de cómo se hace este proceso y que estos factores, globalización, comercio, productividad, financiamiento, recursos, competitividad, cómo intervienen y qué tan importantes son dentro del proceso de la globalización, mencionando ventajas a nivel mundial. Aquí les estoy señalando cuáles y tienen estas como referencia. Necesito que por favor las desarrollen. Y aquí alguien más que explique este cuadro en donde se enmarcan los elementos más importantes de la globalización. La globalización va a ser el movimiento del capital, ¿no? Esto es la transformación capitalista. ¿A través de qué elementos? Expansión, tecnología, poder de capital, flexibilización de trabajo, crisis del socialismo, nuevas formas de relacionarse, refiriéndose a lo que son aspectos económicos, el poder de las empresas transnacionales, empresas transnacionales, y la intensificación de la competencia y la interdependencia global. O sea, yo te comparto mis productos, tú me compartes tus productos y todos avanzamos, ganar, ganar. Interviniendo dentro de este proceso estos 4 elementos, la creciente intervención del Estado para el resguardo de esa comercialización y de ese beneficio entre sociedades, y la descentralización e interconexión entre las empresas. Esto se refiere a los medios que se van a usar para los conectes de importación y exportación. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, en el mercado mexicano se ha incrustado mucho lo que son productos chinos. Muchas veces vamos al centro y encontramos tiendas en donde inclusive a lo mejor algún inversionista chino o japonés viene y te presenta los productos y ellos se encargan de lo que es el traslado y de la exposición de los productos y ya los tenemos a la mano, ¿no? En una tienda en donde podemos nosotros disponer de dichos productos. ¿Cómo se hace esa interconexión, no? Integración global capitalista, ¿no? ¿Cómo nos integramos y cómo conjugamos ese trabajo en el que yo te doy productos, tú me das productos, hacemos un intercambio beneficioso y todos salimos beneficiados, ¿no? Esto nos conlleva al tercer punto, que la economía del Estado. Beneficiamos a la economía del Estado
con todo este movimiento de capital, con todo este movimiento de recursos, como consecuencia final, ¿no? Entonces necesito que alguien lo hable y lo desarrolle, este esquema. Tenemos también que incrustar dentro del tema lo que son las 3 visiones de la globalización. Una positiva, la propositiva y la crítica. En la positiva, proceso natural y beneficioso que se debe desarrollar sin restricciones. Sin embargo, en la práctica vemos que hay muchas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Por ejemplo, los IVAs, por ejemplo, el gasto de traslado de materiales o de lo que estamos ofreciendo. Ustedes tienen que visualizar y proyectar un ejemplo para que entendamos cómo es un ejemplo propositivo, ¿no? De cómo se da este movimiento. Propositivo, reconoce los beneficios potenciales, reales y consideran que se deben de reorientar al proceso para evitar la marginación de ellos y acrecentar distancia entre los ricos y los pobres. El proceso capitalista de manejo de recursos, ¿no? Vamos a ayudar a la economía y vamos a ayudar a que la gente que tiene menos se estabilice más o logre ganar un poco más. Y la crítica, artificio de los países desarrollados para defender intereses y perpetuar desigualdades, producirá un caos generalizado. Esto nos refiere básicamente hacia el otro punto de vista que tienen los países que no pertenecen al capitalismo. Estamos hablando de los comunistas, de los socialistas. Ustedes saben que hay naciones que se rigen bajo esos métodos y que inclusive no dejan entrar a sus propias naciones lo que son los productos y el mercadeo del capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que se concentre en pocas manos la riqueza. Pero eso pues ya, como lo hemos visto a través de la historia, depende mucho de diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces aquí la forma crítica la encuentra el socialismo, que no quiere concentrar el beneficio total del capital en pocas manos. El socialismo pues tiene otras directrices, ¿no? Entonces, algún ejemplo que nos determine esos aspectos. Y ya por último, algunos desafíos, los retos, lo que nos viene a futuro para el desarrollo de la globalización. Tenemos aquí 6 aspectos. Diversidad cultural. ¿Qué tanto nos sirve? Yo digo que mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque México es un país enormemente pluricultural y encontramos mucha riqueza en lo que genera, ¿no? En sus artesanías, por ejemplo, ¿no? En su cultura. Algún ejemplo que ustedes señalen de comercio importante, inclusive ahorita se está desarrollando lo del Tren Maya para efecto de impulsar el turismo, ¿no? Tenemos también muchos centros expositores en México que podemos impulsar para que el turismo tome otro enfoque y ingrese recursos a la nación, ¿no? Y nos proyecte como cultura a nivel internacional, y no solo eso, sino que venga un derrame económico, un beneficio económico para México. La cuestión de migración, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es la parte del desafío? A lo mejor muchas personas que migran porque sienten que aquí no pueden salir adelante y están, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mejor la forma en la que los podemos apoyar sería ver lo de legalizar su estatus, su situación de estar allá, para que no les perjudique tanto el hecho de ser migrantes de manera ilegal, ¿no? Que tengan sus papeles en regla y que puedan realizar actos de comercio sin tener que estar evadiendo o escondiendo ciertas situaciones. Tolerancia. ¿Cómo impactaría la tolerancia dentro de los desafíos de la globalización? También necesito que me lo desarrollen. Estados nacionales, instituciones multilaterales y modelos globales. Eso ya ustedes poco a poco, con los primeros ejemplos que les señalé, yo creo que ya tienen un aspecto general, un panorama
de cómo lo tienen que desarrollar cada uno de estos, aparte de que dentro de la diapositiva les dejo la referencia más importante en la que ustedes se pueden apoyar si quieren leerlo y después señalar algún ejemplo de cómo se aplica o cómo sería en la práctica la aplicación de algunos de los desafíos que nos esperan para poder mejorar nuestro campo dentro del ámbito global, ¿no? Que nos vaya mejor, que no nos consideren tan poco beneficiados en el aspecto económico, ¿no? En la cuestión de adquisición monetaria. Y podrían también, estas son las diapositivas que les aporto, son 8 diapositivas, pero ustedes pueden complementar la información, a lo mejor con dibujos, con ilustraciones. Esta es la base que necesito que no le falte a su exposición. Ya saben que ustedes tienen la libertad de poder ampliar un poquito más la información e inclusive darle algún otro enfoque, alguna otra referencia que consideren importantes y que no esté incrustada dentro de este material. Entonces, consideren por favor los tiempos que tienen, aproximado hora clases, tenemos 50 minutos, pero ustedes no cuentan con esos 50 minutos, deben de respetarme un aproximado de 10 minutos para que yo pueda de manera inicial hacer mi reporte de pase de lista y que también tenga tiempo para poder calificar a sus compañeros, liberarles la firma de lo que son los apuntes que se tienen que realizar y entregar ese mismo día. Esperando haya quedado clara la información, agradezco su atención y les deseo mucho éxito en su exposición. Si tienen cualquier duda, de todos modos, nos vemos dentro de las clases. Todavía tenemos el día de mañana para que ustedes puedan terminar de organizar su exposición. Que tengan un excelente término de día. Gracias.